Buenas tardes. En el día de hoy, continuando con las clases de Derecho Internacional Privado, vamos a comenzar con la clase número 6, correspondiente a lo que es el divorcio en el Derecho Internacional Privado, su jurisdicción y lo que es el derecho aplicable. De esta forma, estimados estudiantes, espero se encuentren bien. Estamos dando esta clase de esta forma en virtud de que ha fallado mucho lo que es la parte del internet y por las cuestiones de electricidad. Sin embargo, se está cumpliendo con el cometido dándole las clases correspondientes a los temas antes seleccionados con sus temas respectivos. Así que sean todos bienvenidos a la clase correspondiente número 6 de Derecho Internacional Privado. Mi nombre, como ya lo conocen, mi nombre ya se lo he indicado. Soy Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. Bueno, de esta forma iniciamos el tema número 6 correspondiente al divorcio. Vamos a dar unas chances para que se vayan conectando los muchachos en relación a la cátedra. Vamos a iniciar la cátedra de esta manera. El divorcio en Venezuela, por lo general, según lo que dice el diccionario, lo que contempla el diccionario jurídico consultor magno, que es la disolución de un matrimonio pronunciado por la justicia en transcurrido en un plazo de años de matrimonio, es decir, cuando la gente tiene un tiempo muy prolongado, que se de alguna forma mantienen un vínculo amoroso en un tiempo, un lapso prudente, y que los cónyuges en representación conjunta pueden solicitar alegando que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común de ellos. Es decir, cuando esos lapsos ya se interrumpen, por supuesto ya no hay más nada que hacer en este sentido. Y por eso es que se busca lo que es la parte del divorcio. Así que sean todos bienvenidos a esta clase magistral en relación a lo que es el divorcio en el derecho internacional privado, en comparación también con el derecho interno nuestro. De esta forma identificamos los elementos extranjeros que tienen controversias y que se pretende solucionar, que es menester identificar lo que son los elementos extranjeros asociados a personas, bienes o actos y que son de carácter privado, con que actúan quienes intervienen en la relación jurídica controvertida, todo lo cual hace del caso planteado un asunto de ser resuelto por el derecho internacional privado. La ley de derecho internacional privado en venezolano identifica en su artículo primero como los supuestos de hechos relacionados con el ordenamiento jurídico extranjero, la ausencia de estos elementos extranjeros o bien la presencia de los mismos sin ninguna relevancia jurídica para el asunto ventilado, que implica lo que es la resolución del caso por el sistema de derecho privado, tal como se resolvería uno estrictamente nacional. Esto en relación a la práctica, toda vez que se han detectado en ocasiones lo que se ha dado un tratamiento internacional a asuntos nacionales que ciertamente ostentan elementos de extranjería, pero jurídicamente no relevantes para lo que es una controversia en este sentido. Existe también evidencia de estar en presencia de un supuesto al atribuirle lo que es el ámbito del derecho internacional privado, que conlleva verificar el aspecto de su contenido, el cual puede darse una solución. En este orden de ideas, también partimos de que el examen de la facultad jurídica o la facultad de la jurisdicción para conocer lo que es el asunto, entendido esto como la potestad que tiene el Estado frente a los demás estados que conforman la comunidad jurídica internacional, para conocer y decidir un caso con elementos extranjeros
es decir, que sea imprescindible en cuanto a consideración del derecho aplicando lo que es la parte del fondo del asunto. Vamos a realizar un análisis o un examen minuciosamente en lo que es la fuente. Al examinar cualquiera de estos dos aspectos en cuanto a su contenido, nos percatamos en relación a la jurisdicción como el derecho aplicable, el cual se impone de forma como norma jurídica del sistema venezolano en relación al derecho internacional privado. Se establece entonces de esta manera lo que es la prelación de la fuente que rige la materia y que debe destacarse el rol desempeñando en las dos disposiciones del sistema venezolano, que prevén lo que son el orden de prelación, y estas están identificadas en el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado y artículo primero de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo que es un reflejo entonces fiel de la convivencia de las fuentes convencionales y estatales del sistema venezolano de derecho internacional privado. La aplicación de lo que es el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado es preferente si los ordenamientos jurídicos relacionados con lo que es el caso pertenecen entonces a países entre los cuales está vigente esta convención. Aquí se establece en el caso que activa el derecho internacional privado mencionado en la sujeción establecida en la convención y lo que es las convenciones internacionales suscritas o que se suscriben en lo que es la justa medida para entenderse. Es decir, que se encuentre ratificado, que ratifiquen en un futuro lo que es la forma bilateral o multilateral por los estados partes, es decir, los estados que tienen algún interés en resolver algún tipo de controversias. Bueno, muchachos, lo estoy viendo que se están conectando por acá. Feliz tarde, sean bienvenidos. Por eso, muchachos, como les había indicado, que es importante considerar lo que es la primera fuente como unos tratados de derecho de los cuales los estados partes aplicarán las reglas del conflicto de su derecho, de lo que es el derecho interno, ¿no? Es decir, el derecho del país que corresponde conocer. Es decir, que estas normas internas del derecho internacional privado que regulen un supuesto de hecho controvertido, ¿sí?, que se someta a una jurisdicción correspondiente, bien sea interna o ¿cómo se llama? Bien sea externa o que sea de afuera, pues, foránea, extranjera. De esta forma también, si los ordenamientos jurídicos conectados en lo que es el caso pertenecen entonces a algunos países no contratantes de lo que es la Convención de Derecho Internacional Privado, entonces entra lo que es el funcionamiento errático, según el artículo primero de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual señala también como fuente primaria el tratado en cuya ausencia se aplicarán las normas de derecho internacional privado venezolano para dar paso en efecto a las normas, a las fuentes complementarias que constituyen lo que es las herramientas o que son las herramientas de integración del derecho, como lo es la analogía y los principios del derecho internacional privado, generalmente son aceptados. Se conoce también un tácito en cuanto a la supremacía del tratado, invocando el artículo primero de la Ley de Derecho Internacional Privado, donde el juez aplica el tratado, pero sí invocando el primero, que es justo acerca del tratado, y aplica dicha ley como fuente indirecta. Estaría entonces incurriendo este juez en lo que es un error
indicando con buen efecto que se ha evidenciado la jurisprudencia local. Vamos a determinar lo que es la jurisdicción. Según el artículo 1 de la Convención y 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, restablece la misma que es una fuente, que son fuentes aplicables a lo que es la materia que vamos a conocer para dirimir un conflicto, ¿no? Y en vista de la concordancia de ahora en adelante, nos referiremos solo al artículo 1 en el estado de lo que es la convención y la ley, que deberá prevalecer en los supuestos conectados con ordenamiento jurídico entre los estados que forman parte de la convención. También es bueno advertir que la determinación de la jurisdicción de un juez venezolano no se aplica por fuentes del derecho ni la analogía, ¿no? Es decir, que ni los principios del derecho internacional privado generalmente se aceptan en tanto que ella vea lo que es la determinación de una norma expresa y que esté contenida en un tratado, es decir, una ley nacional por la que el criterio que le atribuye a tal potestad jurisdiccional ha de estar detenidamente invocado y fundamentado en esta normativa. En lo que atañe al respecto adicional, el silencio del legislador ante el conocimiento de un caso con elemento de extranjería significa entonces que él mismo no cae dentro de esta esfera de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Vale entonces de esta forma mencionar que en materia de menores esta advertencia ha sido manifestada, infringida con la aplicación del principio del interés superior del niño como criterio atributivo de la jurisdicción, a partir de los cuales los jueces venezolanos se han atribuido la potestad de juzgar en casos en los que no correspondía atribuírsele esta medida o esta normativa, ¿no? En los que no correspondía, toda vez que dicho principio no está expresamente establecido como criterio jurisdiccional. Esto lo vemos mucho en lo que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la llamada LOCNA, ¿sí? Seguimos entonces, muchachos, con la clase, explicando esta clase magistral en relación a lo que es el divorcio en el derecho internacional privado. Seguimos entonces e indicamos que la forma general de la inasistencia en cuanto a la adjudicación de la jurisdicción a toda costa conviene referir lo que es un punto crucial en la jurisdicción nacional. Es decir, que en materia de menores, en concreto, un reclamo de obligación de manutención donde algún juez venezolano utilizaría la institución del reenvío, ¿no? Para determinar exactamente de su propia jurisdicción esta cuestión que resulte notablemente curiosa y difícil de entender, en tanto que dicha institución procede en el marco de una determinación del derecho aplicable a lo que es la controversia que se va a resolver, ¿no? Ese conflicto. Perdón. En situaciones como la referida y anunciada, en nuestros juzgadores pasan por alto el artículo 43 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual atribuye una potestad judicial para dictar medidas provisionales de protección de personas que se encuentren transitoriamente en un territorio nacional, a pesar de no estarle atribuida a la jurisdicción para el fondo por ninguno de los criterios atribuidos y previstos en nuestro sistema de derecho internacional privado. Adicionalmente a esta información y a todo esto que estamos planteando acá y que estamos explicando, atañe lo que es el juicio, que debemos tener presente en lo que es el principio de la perpetuo jurisdictionis, es decir, la jurisdicción perpetua,
contenida en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil en lo adelante, a partir de la cual la determinación de la jurisdicción y de la competencia se realiza de conformidad con lo que es las circunstancias tácitas existentes para el momento de introducir el nivel de demanda. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Ok, perfecto. Ok, seguimos entonces. De esta forma seguimos que en esta materia se desprende un lado lo que son los cambios de hechos sobrevenidos a lo que es la prestación de la demanda. No conducirá entonces incidencia en tal determinación. Por otro, lo que es la forma en cuestión que no es aplicable a los cambios del derecho. Ahora vamos a determinar lo que es el derecho aplicable en este sentido en el divorcio a través del derecho internacional privado. En nuestra jurisdicción venezolana es importante determinar el derecho aplicable a la controversia. En el marco del artículo 1, no nos vamos a la ley del derecho internacional privado, en cuyo caso resultaría importante recordar lo que es la pluralidad metodológica en la que hace uso el derecho internacional privado, debido que impone de alguna forma una aplicación de normas de conflicto que determinan lo que es el derecho aplicable a ajustar. En primer lugar, lo que es la existencia de las normas de la aplicación necesaria o inmediata, que en su imperatividad descartaría lo que sería la aplicación del derecho extranjero, y en segundo lugar lo que es la aplicación de las normas materiales que estarían directamente en un caso planteado. Además de que hay en cuenta en esta forma las restricciones en referencia en cuanto a las fuentes del derecho que ocurre en determinadas jurisdicciones. Entonces el juez puede de esta forma hacer uso de todas las fuentes contempladas en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, e incluso acudir a lo que es la doctrina y a la jurisprudencia, así como las fuentes auxiliares de la solución del caso. Lo importante es, muchachos, que se resuelva la controversia, es decir, que dé una respuesta oportuna y, por supuesto, una respuesta que convenga a las dos partes. En el marco de la determinación de este derecho aplicable, lo que es la actuación de la norma de conflicto, también es necesario destacar la posibilidad de que el otorgamiento jurídico que resulta aplicable en este sentido sea correspondiente a lo que es un país extranjero, y en cuyo caso siempre debería ser probable a la concurrencia de cualquiera de los problemas planteados, que son propios de lo que es el derecho internacional privado y que son resueltos por instituciones generales de esas disciplinas, tales como utilizamos la calificación, lo que es el reenvío, el orden público, el fraude a la ley, las cuestiones incidentales, las situaciones jurídicas válidamente al ser creadas, adaptadas, y la institución desconocida, considerando adicionalmente los sistemas plurilegislativos. Es decir, muchachos, que hay una multiplicidad de formas como dirimir estos conflictos a nivel internacional. Por supuesto, de acuerdo a la ley de derecho internacional privado y lo que establecen los asuntos internos de cada región o de cada juzgado. La determinación de la jurisdicción venezolana frente a un juez extranjero en materia de divorcio. Por lo general, la doctrina reconoce el apego de nuestro país, Venezuela, al principio de la autolimitación autónoma y expresa la jurisdicción nacional, por cuanto el legislador
venezolano determina directamente los límites de su propia jurisdicción a través de normas expresas y especiales con las cuales nuestros tribunales tendrían entonces la potestad soberana solo en la medida en que las normas se atribuye aquí. Entonces estarán excluidas de conocer de estas causas y de estas normas y no se expresa de forma tácita, ¿no? En materia de jurisdicción no son admitidos entonces las fuentes de la analogía y los principios del derecho internacional privado generalmente aceptados, que están constituidas en la tercera, cuarta y quinta de las fuentes previstas respectivamente, según el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado. De esta manera nos referimos, a lo que funciona como primera fuente en lo que se respecta a la determinación de la jurisdicción del juez venezolano. De manera que la norma atribuida a lo que es la jurisdicción estará contenida necesariamente en una fuente internacional, que a tenor de dispositivo lo estará en una norma de derecho público internacional, sobre todo en lo que es la materia en particular de un tratado que esté vigente en Venezuela, en cuyo caso lo que es la norma en cuestión cumpliría las funciones de distribución, ya que se distribuiría la jurisdicción entre los estados parte del tratado respectivo. Por otra parte, tenemos también la norma que estará en defecto de tratado vigente en una fuente nacional de carácter legislativo, sea la Ley de Derecho Internacional Privado o cualquier otra, que contenga, por supuesto, y se empeñe en función de la atribución de una distribución únicamente a los tribunales venezolanos. O sea, que se aboquen, ¿no?, en este sentido a estos tribunales venezolanos, en tanto que sea posible indicar la jurisdicción de tribunales extranjeros. Por otra parte, en razón de la materia estudiada, solo nos referimos a lo que son los criterios atributivos que atañen exclusivamente a las personas físicas y a las acciones o actuaciones que conciernen a los divorcios. En nuestro sistema de derecho internacional privado encontramos diversas fuentes de índole convencional y nacional que establecen algunos criterios atributivos en cuanto a la jurisdicción. Sin embargo, aplicamos acciones o solicitudes de divorcio y entre las primeras solo encontraríamos entonces lo que sería el Tratado de Derecho Internacional Privado o a través del Código Bustamante en lo adelante, y en la segunda la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Qué es el Código Bustamante? Bueno, este Código Bustamante dispone en los artículos 318 y siguientes todo lo concerniente a lo que es la jurisdicción, estableciendo en el primer precepto de la sumisión expresa o tácita como criterio general atributivo de lo que es la jurisdicción para el ejercicio de acciones civiles y mercantiles de todas clases o de toda índole, y uno de los litigantes que sea por lo menos de forma nacional y que tenga su domicilio en el estado contratante, es decir, que el juez pertenezca y salvo el derecho contrario a la localidad, ¿no?, a la localidad donde está el tema controvertido. De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 321, en la sumisión expresa, es indispensable el consenso de las partes verificables en condiciones de saber de la renuncia clara y terminante de fuero propio y lo que es designación al juez, al igual que desean someterse a lo que se atañe a una tercera condición exigida en el artículo 318, ya que su vinculación con el territorio con algunos de los estados partes a través de la nacionalidad o el domicilio
de por lo menos uno de los litigantes. De esta forma, las primeras dos condiciones serían entonces, como veremos, que no son exigibles en la ley del derecho internacional privado, a cuyo tenor es suficiente que la voluntad de las partes en solemnidades se someten a lo que es la jurisdicción venezolana que conste en ese sentido. También tenemos de esta forma la sumisión tácita prevista en el artículo o en el título 322 del Código Bustamante. Surge entonces cuando, al interponerse la demanda, al demandado realiza cualquier gestión que no sea conveniente, y entonces existe luego lo que es la declinatoria de juicio, con la salvedad de que si el proceso se sigue en rebeldía, no se entenderá que se está relacionando dentro de los parámetros de dar sumisión. En cuanto a la ausencia de sumisión expresa o tácita, o bien en presencia de alguna de ellas, pero resultando ineficaz, dicho Código Bustamante dispone en el artículo 323 para el ejercicio de las acciones personales en cuanto a la jurisdicción del juez, del lugar del cumplimiento de la obligación y del domicilio del demandado, y subsiguiente en el de la residencia de los demandados. En este sentido, hablamos también del domicilio del demandado y en general de las personas físicas, de acuerdo con el vigente sistema venezolano de derecho internacional privado, correspondiente a lo que es la residencia habitual, su residencia habitual, con lo cual coinciden los dos últimos criterios previstos en el precepto convencional en tanto a los efectos de dicho sistema y domicilio, residencia habitual, que son considerados sinónimos, si son parecidos, ¿no? Y entonces el divorcio está previsto en los artículos 185 y 185A del Código venezolano, el Código Civil venezolano nuestro, como una de las causales de disolución de divorcio matrimonial. Continuando entonces, las expresiones del divorcio contencioso y no contencioso no están contenidas en esta codificación. La caracterización del término de litigiosidad o no que acompaña esta disolución del matrimonio es la elaboración doctrinal. Esto está referido a la parte doctrinal y se ha atribuido no a la expresión de divorcio como tal, sino a la separación de los cuerpos de las personas. De esta forma, comúnmente, la doctrina se refiere a lo que es la separación de cuerpos contenciosa y no contenciosa de mutuo consentimiento o consensual. En la práctica, en que tal caracterización se indica lo que es el divorcio. Existen unas causales de divorcio según el artículo 185 del Código Civil venezolano. Entre ellas tenemos primero el adulterio, tenemos el abandono voluntario, tenemos los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. Tenemos también lo que es el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, a sus hijos, así como a la convivencia en su corrupción o su prostitución. Tenemos lo que es la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otra forma grave de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común. Tenemos una intención por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso, el juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo.
También se puede detectar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de decretada lo que es la separación de cuerpo, sin haber ocurrido un lapso para la reconciliación de los cónyuges. En estos casos también se podrá el tribunal, procediendo de forma sumaria a petición de cualquiera de estos declarantes, a la convención de la separación de cuerpo en el divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procesamiento o procedimiento anterior. Es decir, todo ese procedimiento hay que hacerlo. Según el artículo 185A del Código Civil, cuando los cónyuges han permanecido separados, de hecho, por más de 5 años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá entonces ser acompañada de copia certificada de la partida de matrimonio o acta de matrimonio, como la conocemos comúnmente. En caso de que la solicitud sea presentada por un tribunal extranjero que hubiera contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar lo que es la constancia de residencia de 10 años al menos en el país. Admitida la solicitud, el juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al fiscal del Ministerio Público, enviándole además copia de dicha solicitud. El otro cónyuge deberá entonces comparecer personalmente ante el juez en la tercera audiencia después de citado, si reconociere lo que es el hecho y si el fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de la 10ª y siguiente audiencia. El juez entonces decretará o declarará el divorcio en la 12ª audiencia siguiente, en lo que es la comparecencia de los interesados. Si otro cónyuge no compareciere personalmente, o si al comparecer niega el hecho, o si el fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará lo que es el archivo del expediente. El artículo 184 del Código Civil indica que todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por el divorcio. Ahora bien, el divorcio contencioso se produce como consecuencia de un juicio que concluye en un procedimiento judicial fundado en lo que son las causales tácitas previstas en el artículo 185 del Código Civil venezolano. También acuérdense que tenemos los divorcios que son más expresos, poco expresos. Ok, existen divorcios expresos o divorcios que son más rápidos y que son más factibles, ¿no?, de realizar. Entre estos tenemos el divorcio por desafecto, según la sentencia 1070 o 1070 del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual indica de que cuando se acaba el amor, bueno, ya no hay más nada que hacer. Y por supuesto se procede de la forma que cualquiera de los interesados puede solicitarla, indicando que se acabó el amor, y por supuesto siempre y cuando se realicen los trámites correspondientes en el tribunal de la jurisdicción. En el divorcio no contencioso se supone el mismo supuesto de que dicha parte, la separación del cuerpo, haya sido contemplada y que de igualmente es derivada de un decreto judicial de separación de cuerpo. Igualmente hablamos de lo que es un divorcio no contencioso, del supuesto del contenido del artículo 185A, que siempre presupone una separación fáctica de cuerpo, no de derecho, por más de 5 años, que es conocido como la ruptura prolongada de la vida en común, y en cuyo procedimiento es iniciado
por una solicitud de mutuo consentimiento, es decir, ambos la realizan estando de acuerdo para proceder a divorciarse, un acuerdo de voluntades. La ley del derecho internacional privado es la ausencia del tratado de la ley del derecho internacional privado, que prevé como criterio general atributivo a la jurisdicción lo que es el domicilio del demandado, según se desprende el contenido del artículo 39, de manera que, tratándose de un divorcio litigioso y contencioso, el cónyuge demandado tiene residencia habitual en Venezuela. Los tribunales venezolanos tendrían entonces atribuciones a la jurisdicción. Cabe destacar que la determinación del domicilio del demandado ha de interpretarse ajustado a la calificación autónoma que para cada caso en particular prevé la ley del derecho internacional privado. Se trata entonces de esta forma de algún supuesto de calificación general para las personas físicas, lo que son las mujeres casadas, los menores e incapaces, los funcionarios de organismos públicos nacionales o extranjeros. La Ley de Derecho Internacional Privado contempla en su artículo 42 y los numerales siguientes que establecen criterios especiales en cuanto a la jurisdicción para las acciones referidas a lo que es las relaciones familiares, en cuyo marco se incline lo que es la parte del divorcio, siempre que la deducción de cónyuge establecida en el artículo 39 ya se haya reseñado. Demandado en particular, el cónyuge demandado se encuentra fuera entonces del territorio. En este orden de ideas vemos el primer extremo previsto en el numeral primero, en el criterio, que es un criterio de paralelismo, es decir, que se utiliza la razón de las relaciones de identidad que en este supuesto se presentan ante lo que es la jurisdicción en el derecho aplicable y que proviene o bien dado por la adjudicación de la jurisdicción como consecuencia de la aplicación resultante del derecho de la ley del foro o fondo del litigio, con lo cual el orden natural o consecuencia lógica para la solución de los casos. Se interviene entonces de esta forma excepcionalmente que debe estar en primer lugar en el derecho aplicable para establecer una jurisdicción o la jurisdicción. La consideración de este criterio del paralelismo forzosamente nos lleva a lo que es el derecho aplicable al fondo de la controversia y por lo tanto en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual contiene en su primer aparte una norma de conflicto. Una norma de conflicto que regula lo que es el divorcio y la separación de los cuerpos, ordenando a la aplicación del ordenamiento jurídico correspondiente lo que es el domicilio del cónyuge demandante por ambos supuestos. Una vez verificado lo que es la parte del domicilio, lo que es la parte del territorio nacional del cónyuge, se intenta lo que es la demanda, ¿no? Se introduce el nivel de demanda a través de un tribunal competente en esta área. El derecho competente sería entonces, en este caso, el venezolano. Y en consecuencia también lo sería a juicio por nuestro simple aplicación de lo que es la ley de derecho internacional privado, siempre que haya transcurrido al menos de un año de ingreso a lo que es el territorio nacional, con el propósito de fijar en él su residencia habitual, tal como se desprende de la segunda disposición de carácter material y auxiliar contenida en el precepto normativo. El problema se presenta al distinguirse en vista de calificar el divorcio como contencioso y no contencioso, y en particular al tratarse de este último. Ciertamente se deben presentar problemas interpretativos al
considerar la aplicación del artículo 23 de este código de la Ley de Derecho Internacional Privado, ya que efectivamente funciona el principio del paralelismo, es decir, a los efectos del divorcio contencioso, en que la figura del demandante y demandado están claramente definidas, toda vez que la norma es clara al referirse expresamente a lo que es el cónyuge en que intenta la demanda. En cuanto al divorcio que no es contencioso, específicamente hemos hablado que cuando ambos cónyuges acuden al tribunal se presenta un problema de interpretación debido a que los términos utilizados en la norma revelan un escenario litigioso, precisamente en la referencia al cónyuge demandante. Sobre este particular creemos entonces que hay tres posibles interpretaciones. En principio, o en primer lugar, está el criterio del paralelismo, es decir, que es aplicable porque no existe un cónyuge, es decir, que un demandante que está como expresión contenida en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que prevé literalmente el domicilio del cónyuge y que intenta esta demanda. En segundo lugar, tenemos teóricamente que se puede asumir que los cónyuges peticionantes demanden la solicitud de divorcio, en cuyo caso aplicaría lo que es el artículo 23, que es distributivamente. En ello se habría que ver lo que es la residencia habitual, o constatar la residencia habitual de ambos cónyuges, a los efectos de realizar la demanda, determinar el derecho aplicable y de este modo declarar la jurisdicción venezolana. En el caso de este derecho resultará ser venezolano, es decir, la aplicación distributiva aplicaría asignar el derecho a cada cónyuge que corresponde a su respectivo domicilio. Si se trata de ficción jurídica, se supone una demanda de ambos cónyuges. En tercer lugar, tenemos ambos cónyuges tienen un domicilio en Venezuela. Se interpreta el precepto de la forma distributiva en virtud de que tienen su domicilio en Venezuela. El derecho aplicable en el fondo es el venezolano y por lo tanto nuestros jueces tendrían jurisdicción. Los cónyuges tienen domicilio distinto, uno de ellos se halla en Venezuela. En este caso, la aplicación distributiva de la norma venezolana tendría siempre jurisdicción de nuestros jueces con respecto al cónyuge cuyo domicilio se encuentra en territorio nacional. Otro supuesto sería que se aplicara el artículo 23, pero no distributivamente, sino en cuanto a lo que es la parte de los cónyuges cuyo domicilio se encuentra en el territorio venezolano, adjudicándose la condición de cónyuge o demandante, a los fines de subsumir en el supuesto de la norma, lo que conduce a los jueces venezolanos que tendrían entonces una jurisdicción. En la práctica, el Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, ha considerado en los casos de divorcio no contencioso, conforme al artículo 185A del Código Civil, que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción con base al artículo 42, numeral 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pretendiendo con ello una sumisión expresa que hace suponer que la solicitud interpuesta por las partes contribuya a una declaración de voluntad expresa a los tribunales venezolanos. Tal criterio ha podido constatarse en casos de separación de cuerpos y bienes. Se estima también que la mera solicitud del divorcio voluntario por ambas partes, es decir, solo con el hecho de acudir a los tribunales, esta se estaría entonces sometiendo tácitamente a la jurisdicción del tribunal. Y una vez presentado en este tribunal, lo que hay que hacer es realizar la práctica de verificación, como lo es la solicitud interpuesta por una de las partes.
Entonces se entendería que están sometidas tácitamente siempre que la otra parte no realice ninguno de los actos procesales mencionados en la disposición normativa del artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ya que de ser el caso el artículo 322 del Código Bustamante. Determinación del derecho aplicable a la controversia en materia de divorcio. En la determinación del derecho aplicable al divorcio, reproducimos lo que hemos realizado o lo que hemos comentado anteriormente en esta clase. En cuanto a, se añade que implica una distinción entre divorcio contencioso y no contencioso. En el marco del Código Bustamante, a la Ley del Derecho Internacional Privado, como fuente convencional y estatal, respectivamente, se establece una posibilidad de acudir a la doctrina y a la jurisprudencia, tanto como las fuentes auxiliares a las formales, prevista en el artículo primero de lo que es la Ley del Derecho Internacional Privado, en los casos en los que estas últimas no regulan o no proporcionan una solución al asunto controvertido, es decir, al asunto que se está llevando para resolver. En presencia de este supuesto, entonces, conectados a los ordenamientos jurídicos de Estado, entre los cuales está vigente el Código Bustamante, se acudiría entonces tal tratado a la determinación del derecho aplicable imperfecto de lo que se aplicaría a la Ley de Derecho Internacional Privado. Vamos a ver ahora los tipos de divorcio. Existe un divorcio contencioso. Cuando hablamos de un divorcio contencioso, según el Código Bustamante, en los artículos 52, 53, 54, 55 y 56, regulan todo lo relacionado al divorcio y a la separación de cuerpo. Solo la disposición es contenida en los artículos 52, 54 y 55, que son normas conflictuales que disponen del derecho aplicable al asunto que lo regula. En el artículo 52 determina lo que es el ordenamiento jurídico regulador del divorcio y la separación, por supuesto, de los cuerpos, que viene dado por el domicilio conyugal. El artículo 54 indica que el que debe realizar las causas son ambos supuestos, que corresponden totalmente al lugar de la solicitud. Y el artículo 55 nos hace referencia que reitera el régimen en materia procesal que constituye lo que es el principio universalmente reconocido en la Ley Fori o Ley Fori, región procesado sin el cual el derecho del juez rige en el proceso. Existen también las normas materiales dispuestas en los que vemos en los artículos 3, 53 y 56, que desempeñan una función auxiliar y completamente conflictuales. Estas destacan lo que es la potestad soberana estatal, que reconoce a los divorcios o nuevos matrimonios de personas divorciadas en el extranjero, así como de los efectos que el divorcio y la separación de cuerpo surtan en estados contratantes respectivamente. En lo que se refiere a la regulación prevista en el derecho internacional privado, el artículo 23, ampliamente reseñado, no ocasiona mayores problemas. Hay una interpretación para determinar lo que es el derecho aplicable al divorcio contencioso, habida cuenta de lo que es la distinción procesal, que en este tipo de divorcio existen tres partes, demandantes y demandados, y que por tanto facilita lo que es el entretenimiento y la aplicación de dicha norma, que expresamente atribuye la competencia legislativa en materia de divorcio y separación de cuerpo en cuanto al derecho del domicilio del cónyuge
que intenta lo que es la demanda. Bueno, muchachos, estamos un poco medio cansados acá, pero bueno, ya estamos terminando esta clase, gracias a Dios, y nada, para pasar a la próxima vez que nos veamos. El mandato de aplicar lo que es la parte del derecho del domicilio se intenta una demanda a los efectos de evitar el eventual fraude o evasión de la ley, que está sujeto a una consecuencia de dos requisitos establecidos en la segunda parte de esta norma. Un objeto de carácter temporal en este sentido, que implica el transcurso de un año después de haber ingresado en el territorio del estado determinado, y otro de carácter subjetivo o volitivo, que viene dado por la intencionalidad de establecer allí su residencia habitual. El segundo tipo de divorcio tenemos los divorcios no contenciosos. Colocamos como ejemplo lo que establece el artículo 185 del Código Civil venezolano, del cual, después de transcurrido más de un año del decreto de separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges, ha de examinarse entonces los elementos de extranjería del supuesto. Y entonces están conectados lo que es algunos de los ordenamientos jurídicos de los países entre los cuales está vigente el Código Bustamante. De ser afirmativo, rige entonces el artículo 52 y siguientes, como si se tratase de un divorcio contencioso. En este caso, o en caso contrario, se aplicaría entonces el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que regula lo que es el divorcio y la separación de cuerpos, con lo cual se plantea de nuevo la problemática interpretativa que nos ocuparía en lo que es el proceso entre posibilidades e interpretaciones sobre la base de la expresión del cónyuge que intenta la demanda y la subsiguiente posición que la precede, no del paralelismo como lo hemos indicado, sino como criterio atributivo a la jurisdicción. En este supuesto de divorcio no contencioso, entonces contempla el artículo 185 que los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de 5 años. Es necesario entonces considerar lo establecido en el párrafo tercero, conforme al caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior y que debería acreditar constancia de residencia de 10 años en el país. Si se configura o se configurara esta situación que hemos estado indicando acá, existiría una situación simple en el supuesto de hecho que regula lo que es la norma, indistintamente que tal situación involucre o no estados contratantes del Código Bustamante. Esta disposición entonces vemos que tiene aplicación preferente, debiendo considerarse en materia de derecho aplicable, inclusive en el artículo primero de la Ley de Derecho Internacional Privado. Finalmente, podemos decir que el derecho venezolano para todos los supuestos del divorcio que estén presentes y con los elementos de extranjería, ha de tener presente siempre el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, que estatuye la exclusividad de las causales únicas en que se deben estar fundamentando los divorcios, en concordancia con el artículo 185 del Código Civil, que enumeran tales causales. Al igual que aplicarse el artículo 185A del Código Civil para los casos de divorcio no contencioso, con especial atención al carácter imperativo del párrafo tercero referido al cuidado del matrimonio que se han celebrado fuera de un territorio nacional. Para determinar la jurisdicción de los jueces venezolanos a nivel de fuentes convencionales, deberá entonces aplicarse el artículo 318 del Código Bustamante,
como supuesto de divorcio contencioso o no contencioso, cuyos elementos de extranjería vincule a Venezuela con otros países y haya ratificado este tratado. En ausencia de tal vinculación, se aplicaría entonces lo que es la ley del derecho internacional privado como fuente estatal. Los divorcios contenciosos lo serán en el artículo 39 cuando lo que es el código es demandado y se encuentre domiciliado en Venezuela. El artículo 42 si estuviera en el extranjero, ya que este artículo exige la sumisión de los tribunales venezolanos con vinculación al territorio patrio. De esta forma, mis estimados estudiantes o participantes, hemos concluido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado este tema emocionante, esta clase magistral en relación a lo que es el tema del divorcio en el derecho internacional privado. Bueno, que tengan ustedes buenas noches y nos vemos próximamente en la otra clase de derecho internacional privado. Feliz noche, cuídense.